viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Creo que no me he hecho entender y presento excusas porque me parece que las palabras que utilicé son muy rebuscadas y no me entendieron. Danielito, hermano, con el teclado demuestra, y escuchen, solamente escuchen, demuestra con el teclado, hermano, cómo se alaba de gozo al Señor, se le da un aleluya, así, algo así bien poderoso, así. Algo que suene en el cielo, hermano. ¡Aleluya! Presencia del Santísimo Rey aquí. ¡Aleluya! ¡Huye el temor! ¡Hay sanidad! ¡Aleluya! ¡Exalta a quien vive! ¡Se va la enfermedad! ¡Se va el dolor! ¡Se va la angustia! ¡Hay soluciones en los problemas porque el Dios de los cielos hace presencia! ¡Exaltamos al Rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios vive! ¡Cristo vive! ¡Él no está muerto! ¡Santo, santo, santo! Jehová de los ejércitos, digno de suprema alabanza es Él. ¡Oh, mi alma te alaba, Señor! ¡Oh, mi alma te alaba, Rey eterno! Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, reconocemos tu majestad, aceptamos tu autoridad, Señor, nos sujetamos a tu voluntad. ¡Aleluya! Hay gozo en nuestro corazón, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Dios y nuestro Padre. ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Muéstrale al enemigo quién está en victoria y en autoridad. ¡Alábalo! ¡Gózate la gracia! Golpe de espada es la alabanza. ¡Gloria a quien vive! Guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Golpe de espada es la alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la
victoria en la batalla del pueblo de Dios. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. ¡Aleluya! ¡Oh, Santo de los cielos! Estamos felices porque Dios es bueno. Muchachos, gloria a Dios, aleluya. Tome asiento, mi hermano, por favor. Son tiempos que no están planeados. Son momentos en que en ningún momento nosotros los consideramos que se fueran a desarrollar de esa manera. El Espíritu Santo es soberano y Él sabe por dónde nos guía, amén. Pero estamos felices, porque el único que está amargado en este momento es el enemigo de la justicia, y está por allá abajo. Si eso, ¿quién lo manda a ser rebelde? Fíjese, hermano, que la rebeldía no trae nada bueno. Y si usted insiste en ser rebelde y desobediente, recuerde a dónde va a estar el enemigo por la eternidad, en el lago de fuego. Cuídese usted, hermano, hermana, de irlo a acompañar. Y la única manera de evitar eso es siendo obediente, sujeto a la voluntad de Dios, respetuoso a lo que Dios dice. Amén. Eso como que no saca aménes, pastora Clarita, me preocupa esa cosa. Bueno, vamos a lo que vinimos. Gloria a Dios, eso dijo la gallina. Vamos al grano. Marcos 6, 45 al 52. Vayan ubicando el texto bíblico, por favor. Marcos 6, 45 al 52. Y bajo el título Milagro, tormenta y calma, vamos a predicar en esta mañana la palabra del Señor. Como pueden ver, no tengo mi computadora al frente. Ustedes saben que por lo regular yo traigo el mensaje escrito, pero en esta madrugada no me permitió escribir el mensaje en el computador. Me dio una guía rápida porque él va a fluir. Y eso es lo que está mostrando acá. Él es soberano. ¿Quién me iba a imaginar yo viendo a la pastora Clarita tocando la batería? Pero el que estaba asustado era el enemigo de la justicia. Porque ese espíritu inmundo de enfermedad dijo: yo no quiero escuchar al Santo de Israel, mejor me voy. ¿Quién dice amén? Aleluya. Tranquila, Liliana, ya estás bien, estás en orden. Y el otro por allá apenas dice: no la puedo tocar, es una hija de Dios, está ungida, mejor me voy. ¿Quién dice amén? Aleluya. Milagro, tormenta y calma. Me están haciendo señales así, que nos vamos para el cielo, llama a mí. Ahí llega el arrebatamiento, me hace así. Perdón, ya entendí el mensaje, es que a veces yo estoy emocionado para predicar, yo no sé qué pasa, algo va a pasar aquí, hermano, estoy que me predico. Hermano, me están diciendo que los niños deben subir a su clase. Si los niños desean subir, quedar gloria a Dios, ustedes deciden. Pastor, no sé qué instrucción dé. Que suban, por favor, los niños. Aleluya. Estoy sudando, hermano. Está haciendo calor, pero es la gracia, presencia del Dios de los cielos. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Milagro, tormenta y calma. Milagro, tormenta y calma. Marcos 6, 45, 52. Es un mensaje que se caracteriza, es un pasaje que se caracteriza porque está contenido en lo que se llama los evangelios sinópticos. Mateo,
Ah, no, en los evangelios sinópticos no, perdón. Ahí no cabe eso me equivoqué. Está en 3 evangelios que son Mateo, aquí en Marcos y está en Juan. Amén. Entonces no pueden ser solamente los sinópticos, corrijo. Ese pasaje que vamos a leer es posterior al milagro de los panes y los peces, de la alimentación de los 5,000. Amén. Dice la palabra en Marcos 6, verso 45 al 52. Voy a llamar a mi esposa para que haga la lectura, por favor. Marcos 6, versículo 45 al 52. Amén. Leemos en el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 6, 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. 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 Milagro, tormenta y calma. Y se encuentra Jesús, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, dice el verso 45. ¿Enseguida de qué? Enseguida de haber terminado toda esa maravillosa expresión de poder y gracia divina que fue la alimentación de los 5,000. Y se dice alimentación de los 5,000 porque la escritura señala que fueron por lo menos 5,000 hombres, ¿verdad? Pero hay que entender que esos hombres no estaban solos, estaban con sus esposas, con sus hijos. Entonces se calcula que perfectamente pudo haber allí 15,000 personas comiendo. Cuando dimensionamos el milagro es bastante interesante considerar esa dimensión de milagro. Alimentó a 15,000 personas. Sobraron 12 cestas. ¿Qué pasó con eso? Eso es un motivo de otra enseñanza. El hecho es que Jesús ha hecho un milagro para alimentar a cerca de 15,000 personas. Y después de este milagro, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Después de multiplicar panes y peces, después de dar alimento, después de alimentar a miles, porque no eran cientos, eran miles, después de que sus discípulos fueron testigos de primera línea, y esta es una buena línea, ¿saben? Esa primera línea sí me gusta, la otra que promueven por ahí no. Esta primera línea es del Señor, la otra ustedes ya saben de dónde viene, lo contrario, lo opuesto. Los discípulos fueron testigos presenciales de uno de los milagros más maravillosos que hizo el Señor. Los discípulos fueron testigos de una manifestación de gracia, un prodigio y una señal inusual, única. Un gran milagro. Un gran milagro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y sobre todo a las damas, que de pronto están en su cocina, han preparado el almuerzo y les llega visita. Ay, ¿y ahora qué? Pues vamos a ver si donde comen 4 comen 6, donde comen 5 comen 8. Pero lo curioso, y nos ha pasado en ocasiones, que los platos no precisamente quedan reducidos en cantidad,
Y uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Yo digo, la gracia del Señor multiplicó esa comida porque es la única manera de que alcance. Amén. Y todos comen y quedan felices y hasta repiten. Si nosotros a veces le ponemos atención a un elemental ejercicio de estos, y uno dice, uy, Señor, gracias. Dimensionemos el milagro de alimentar a cerca de 15,000 personas. Traten por un momento de ubicar en imaginación, estar en un lugar, ver que hay 5 panes, 5 peces, o 5 panes, 3 peces, como diga la escritura, y de pronto comienza a haber comida para todos. Y le dice a sus discípulos, de meseros muchachos, a ver, de meseros, e imagínense a Pedro allá con una bandeja, pan y peces, y sirva, y sirva, y sirva, y a Juan, y a Esteban, y así, los que fueran, y comen cerca de 15,000. Trate de imaginar por un momento eso, hermano. Es que a veces los milagros de Jesús no se queda no los debemos dejar solamente decir un gran milagro. Trate de vivir esa experiencia en su imaginación para entender la dimensión de lo que estamos hablando. Amén. Alimentó a cerca de 15,000 de una manera milagrosa. Y ahora le dice a sus discípulos, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Vayan muchachos, vayan a Betsaida, yo los sigo. ¿Cómo estaría el corazón de sus discípulos al ver semejante milagro? ¿Cómo estaría el corazón de sus discípulos al ver al Señor obrar de esa manera? Por un lado me imagino yo temeroso reverentemente. Este es el Señor, definitivamente el Mesías. Imagínense a Juan diciéndole a Pedro, Pedro, el Mesías, mira el Señor cómo multiplicó. Y Pedro, sí hermano, es que es el Señor, es el Hijo de Dios. Tenaz. Dijo, sí hermano, qué cosa. ¿Cómo estarían esos discípulos? Asombrados, tocados, como dice uno, ¿verdad? Impactados. Ok, porque habían visto un gran milagro. ¿Te has puesto algún momento tú a imaginarte lo que eres tú en manos del Señor, sabiendo que eres un gran milagro? Si nos asombramos considerando que alimentó a 15,000, te has puesto a reflexionar en torno a que te salvó a ti de la eternidad en el infierno para llevarte a la eternidad con Él. ¿Te has puesto a dimensionar el milagro de pasar de muerte a vida? La escritura dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La escritura dice que ya estábamos condenados. Y esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso dice Juan 3:19. Cada uno de nosotros como creyentes somos un milagro. Cada uno de nosotros somos un milagro que se fundamentó en la obra de la cruz, con Jesús colgado allí, clavado allí y su sangre derramándose. Los discípulos vieron un milagro físico, vieron un milagro material, impactante por sí mismo. Pero tú y yo somos un milagro espiritual para la eternidad, porque pasamos de muerte a vida y vida en abundancia. Ahora dice la escritura, el Señor hizo a sus discípulos entrar. Él dio la instrucción. Él estaba en control. No fueron sus discípulos quienes dijeron, Señor, nos vemos, chao. Él les dijo, vayan. Y los subió a la barca y los mandó. Ok. Pero dice el verso 46 algo que llama la atención. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a dormir. Perdón, espere, vuelvo a leer. Escúcheme. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a ver el partido Santa Fe Millonarios.
No escucho. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a ver el noticiero. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a hacer una llamada por WhatsApp. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a mirar sus redes sociales. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a descansar, a orar. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La pregunta es, ¿Jesús necesitaba orar después de haber hecho semejante milagro? Ese es un ejemplo para ti y para mí de la necesidad de la oración, de la trascendencia de la oración, de la importancia de la oración. Jesús, que lo sabe todo porque es Dios, necesitaba orar, interceder ante el Padre, porque Él sabía lo que venía más adelante. No estaba orando por lo que había pasado, sino por lo que venía. Es que nosotros no oramos al pasado, en este caso no, oramos a futuro, porque aquí refleja la Escritura algo que iba a venir para esos discípulos. Dios les iba a aprobar su fe. Dios les iba a probar su confianza. Dios les iba a probar qué tanto habían recibido cuando vieron ese milagro. Porque si tú ves un milagro en tu vida, tú no solo das gracias por un milagro que recibiste. Cuando tú recibes un milagro en tu vida, tú das gracias porque el Señor te está haciendo crecer y madurar en tu fe. Pero te garantizo que cuando tú recibes un milagro en tu vida y creces en fe, después va a ser probada esa misma fe. Nosotros vimos un milagro en nuestra casa. Vimos el milagro, mi esposa y yo, vimos el milagro de cómo el Señor salvó a David. Yo vi el milagro de cómo el Señor salvó a mi hijo y a mi esposa. Pero ese milagro que el Señor hizo después nos llevó a que nos iba a probar la fe. 12 meses después nos probó la fe. Cuando este niño estuvo 35 días en cuidado intensivo, con 5 paros de por medio. Hermano, hermana, con toda honestidad levante la mano quien ha recibido un milagro del Señor. El solo hecho de haber nacido de nuevo es un milagro. Entonces, si no te ha probado la fe, el Señor te la va a probar. Porque la fe es como el oro que se prueba pasándola por el fuego. Las pruebas vienen, son inevitables, Jonathan. El Señor va a probar tu fe, hermano. Porque para crecer en el ministerio hay que pasar por pruebas. Las tentaciones se superan porque el Señor nos guía a superar las tentaciones, pero las pruebas las pone Él mismo. Yo no puedo pasar de quinto a sexto si no paso los exámenes de quinto, ¿o no? Yo no puedo pasar del segundo semestre al tercer semestre si no paso los exámenes del segundo, ¿o no? Si quiero crecer y madurar, necesito pasar pruebas. Necesitamos pasar pruebas. ¿Saben por qué hay tantas sillas vacías a veces en las iglesias? Porque no se han pasado pruebas. ¿Saben por qué tantas iglesias quedaron vacías después de la pandemia? Porque no se pasaron pruebas. Se probó la fe y no pasaron. Reprobaron la fe. Aquel pastor que testificaba que tenía 200 miembros en su iglesia antes de pandemia y cuando volvió la presencialidad no le volvió ninguno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba el fundamento doctrinal? ¿Dónde estaba la enseñanza? Es que es muy fácil echarle la culpa al diablo por todo. ¿Y nuestra responsabilidad dónde queda? Es muy fácil descargarse en el enemigo de la justicia. ¿Y nuestras obligaciones de fe dónde quedan? Porque no basta con decir yo amo a Dios, es que lo tengo que vivir. No basta con decir yo tengo fe, es que la tengo que vivir probándose. Hay que pasar, porque la misma palabra dice en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Pero la palabra dice que los tropiezos son inevitables. He aquí por quien son causados. Quien cause un tropiezo dará cuentas a Dios, pero hay tropiezos. ¿O será, Pastor Oscar, que su merced no ha tenido tropiezos en esa vida ministerial? Hay de los que ponen el tropiezo.
Pero quien camina en fe y en santidad, honrando la justicia divina, el Señor lo saca en victoria. Se está probando la fe. Se está probando la obediencia a la fe y a la verdad. El Señor está en control. Él no ha perdido el control. Y aquí hay una prueba de ello. Él se fue a orar. Y dice, y al venir la noche, verso 47, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Y él solo en tierra. Jesús estaba en tierra, pero la barca estaba en el mar. En la noche. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Qué imagen te trae la noche? Oscuridad. ¿Qué representa la oscuridad espiritualmente? ¿Qué es el mundo? El mundo es oscuridad. Tú y yo estamos en una barca, pero estamos en el mundo. Estamos en medio de la oscuridad. ¿O no? ¿Quiénes están llamados a darle luz al mundo? ¿Quiénes están llamados a dar una señal, un faro, una luz de esperanza? Cuando se está en medio de una tormenta, se está en medio de una oscuridad, uno lo que necesita es una luz, ¿o no? Por lo menos si yo estoy en la oscuridad, yo no me muevo hasta tanto no vea algo, no trate de acostumbrar un poco a la oscuridad y vea una lucecita, algo, o si no me estoy arriesgando a ¿qué? A tropezarme, a caerme, a golpearme, ¿o no? Y cuando veo una luz, de alguna manera ya sé por dónde debo caminar, ¿verdad? El mundo, ¿cómo va a caminar en la senda de justicia si no tiene una luz que lo alumbre? Y tú estás en la barca que se llama Jesucristo, y tú eres luz en el mundo. Y cuando estás en medio de una noche oscura, tormentosa, en medio de tinieblas, el Señor te ha puesto en medio de un mundo en oscuridad, en tinieblas, en pecado, perdidos, para que tú seas la luz de ellos. Y el Señor te está probando ahí en medio de esa tormenta, porque la tormenta que viene para el mundo tú también la tienes que soportar. La lluvia cae para buenos y para malos. El sol cae para buenos y para malos. No esperes que si se encarece la vida, si la paca de huevo vale 50,000, a ti te la dejen en 20 porque eres creyente. No, eso no es así. Puedes conseguir una promoción, sí, pero no quiere decir que tú vas a la tienda, oiga, yo soy cristiano, soy creyente, soy predicador, esa paca de huevo que se la vende a ese pecador en 50,000, a mí me la debe vender en 20. Eso no es así. ¿Me estoy explicando? Y los discípulos están en esa barca, en medio del mar. Y dice la palabra que Jesús estaba allí en tierra. Pero el verso 48 me dice a mí algo. Leamos con cuidado. Y viéndole remar con gran fatiga, y viéndoles remar, la expresión está conjugada de una manera tal que me está diciendo Jesús los estaba observando. Jesús te está observando. Clarita, Jesús te observa, mujer. En medio de las dificultades Jesús te observa. Pastor, el Señor lo sigue observando, hermano. Lo sigue mirando en medio de las dificultades. Están en una barca, están en una noche, están en medio de una tormenta, pero Jesús los está observando. ¿Por qué nos observa Jesús? Porque nos está cuidando. Él está pendiente. Él estaba pendiente de sus discípulos. Él sabía lo que venía. Y dice ahí que remaban, ¿qué? Remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche. Eso habla del amanecer, cuando es más oscura la noche. Llevaban toda una noche en el mar, en medio de oscuridad y con una gran tormenta. Y estos hombres se caracterizaban por algo. Eran pescadores, conocedores del mar. Salían de noche a la faena de pescar. Para ellos no era novedoso una tormenta. Para ellos no era novedoso que el mar estuviese un poco embravecido. Eso es para nosotros, los de aquí, los del interior, que llegamos a la costa, se levanta una olita de 1 metro y salimos corriendo. Y el costeño apenas se ríe.
Porque el hombre de allá está acostumbrado a ver olas de 10 metros y no se asusta. ¿Me estoy explicando? Estos eran pescadores expertos en esas cosas, pero estaban atemorizados, porque dice que remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué se acercó Jesús a ellos? Los vio fatigados, los vio mal. Jesús les fue en auxilio. Ponte feliz, el Señor te va a auxiliar en el momento justo. Solo uno dijo amén, dos dijeron amén. El Señor te va a auxiliar en el momento justo. Él te está vigilando. Es como el niño que está caminando, el pequeñito que está aprendiendo a caminar, ¿verdad? Los que somos padres sabemos esto bien. El niño está aprendiendo a caminar, pero no va a aprender a caminar si lo mantenemos cogido de la mano, ¿o no? Hay que soltarlo. Pero yo lo suelto y vaya, chino, aprenda a caminar, chao, hasta luego. ¿Hago eso? No, yo estoy atento. A ver. Cuidado, papito, cuidado. Cuidado, mamita, cuidado. Y si veo que se va a golpear, si veo que se va a caer, si veo que se va a lastimar, ¿qué hago? ¿Me voy? No, corre el auxilio de ese niño. ¿Qué hace Jesús? Somos como niños para Él. Él está pendiente de nosotros, nos está observando. Y si Él se da cuenta que podemos golpearnos, podemos lastimarnos, podemos tener una dificultad, Él viene en auxilio nuestro y nos da la mano, nos auxilia porque Él nos ama y nos cuida. Los discípulos entendemos que estaban en obediencia, lo habían visto hacer el milagro, eran sus discípulos, los había enviado a la barca y le habían hecho caso y estaban en la barca y encontraron una tormenta y remaban con dificultad, hombres diestros en las faenas de la noche con una tormenta de estas, pero estaban en dificultad y el Señor los estaba observando. Nosotros tenemos dificultades en la vida, nos enfrentamos a situaciones difíciles. Y a veces nos encontramos remando prácticamente contra la corriente, ¿o no? Y nos fatigamos también, claro. Y como que vemos que se nos viene el mundo encima, claro. Pero hay alguien que nos está mirando, nos está alentando y está pendiente a ayudarnos. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Él no nos deja solos, no nos deja abandonados, Edgar, para nada, hermano. Él está pendiente de nosotros, primo. Está pendiente de nosotros, Albeiro. Pero necesitamos obedecerlo, hermano. Hay que obedecerlo. Y ahí están los discípulos en el mar, remando con gran fatiga. Claro, toda la noche remando. Y la tormenta, en vez de menguar, iba incrementándose. Se estaba poniendo fea la cosa. Y de pronto Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ojo, estaban con el maestro, lo ven haciendo semejante milagro de multiplicar la comida. Ya habían visto otros milagros, ¿verdad? Conocían quién era este hombre, estaban al pie de él. Y aquí se asustan, gritan. ¿Se imaginan? ¡Hay un fantasma! ¡Pedro, un fantasma! ¡Juan, un fantasma! ¡Jacobo, un fantasma! ¡Un fantasma, un fantasma, un fantasma! Me hace recordar, pasó en un ayuno. Me excusan las mujeres, pero es que le pasó a mujeres. A los hombres poco nos pasa eso, pero a las mujeres les pasó. Eso es el testimonio, es que les pasó a mujeres. Me excusan las mujeres. Bueno, mamita, me excusan, por favor. ¿Qué hacemos? En un ayuno, estaban las mujeres allá en fuego echando fuera demonios, estaban pisando al enemigo, estaban que batallaban, ¿verdad? Y de pronto aparece un ratoncito así. Y una hermana allá, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de ¡un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! Y se subió mejor dicho. A ver, está echando fuera demonios, está en tremenda batalla espiritual, y viene un ratoncito y sale corriendo.
Por favor, o sea, salga que no entiendo. Estos hombres están con el Señor, lo han visto haciendo milagros, han visto sus prodigios, están con Él, están siendo educados por Él, son sus discípulos. Y una tormentica los asusta y gritan. ¿Me estoy explicando? Es que nosotros no estamos lejos de eso. Hemos conocido al Señor, hemos nacido de nuevo, hemos visto sus milagros. Somos un milagro, Daniel, hermanos del Señor, porque nacimos de nuevo. Él nos respalda, hemos visto el respaldo del Señor. Y a veces se nos presenta una pequeña gripe y nos asustamos. Se presenta una pequeña dificultad y salimos corriendo en alaridos. Pero si el que nos respalda y el que nos está viendo se llama Jesucristo, el Todopoderoso, el Creador. Nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre no es un aparecido. Jesucristo no es cualquiera. Jesucristo es el Señor. Nuestro Padre es Dios y está el Espíritu Santo con nosotros. ¿Por qué salimos corriendo? ¿Por qué nos atemorizamos? Si Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Y estos discípulos comenzaron a gritar. Bueno, pensaron que era un fantasma y se turbaron. Pero mire lo que viene acá. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dile a tu hermano: ánimo, Él es, no temas. Díselo al vecino, a la vecina: ánimo, es Él, no temas. Ánimo, iglesia, es Él, no temas. El que te está mirando es Él, Juanito. El que se acerca es Él, mamita. El que te va a ayudar es Jesucristo, Flor. No hay que temer. El que debe temer está debajo de tus pies. El que debe gritar está debajo de tus pies. El que debe huir es enviado por quien está debajo de tus pies. Me estoy explicando. Tú alégrate y gózate, porque te garantiza la promesa que Él no te dejará sola ni solo. Garantiza la palabra que Él hace presencia con nosotros. La Escritura dice que Él está con sus ojos sobre nosotros. Él nos cuida. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió en la barca y se calmó el viento. Pero aquí viene algo. Recuerden que muchas veces se predica aquí que cuando Pedro bajó, que caminó, que la fe de Pedro. Este le da otro enfoque, Marcos le está dando otro enfoque. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Atención. Es algo que todavía yo no lo puedo digerir bien. ¿Han visto al Señor haciendo semejante milagro? Lo han visto haciendo milagros. Están siendo formados al pie de Él, ¿verdad? Durante la tormenta, pues sí, han visto el milagro, están viviendo la tormenta y ahora aparece el Señor, sube a la barca y se asombran. En otra parte del evangelio dice, ellos se preguntan: ¿y quién es Él? Como la canción, ¿y quién es Él? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Eso dice la canción. Es que si son muy jóvenes, esa canción es de nuestra época, no, hermano. Estos chinos, ¿eso qué van a saber? Esas canciones para esos pelados, no. Eso es de nuestra época, ¿cierto, mami? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno. Se ríe porque la han escuchado, ¿sí o no? Y estos se asombran. ¿Y quién es Él? Decía Pedro a Juan. ¿Y quién es Él? Hermano, es el Hijo de Dios, es un milagro, hermano. ¿Saben qué pasa?
que Dios obra y a veces nos asombramos. Cuando estaba Pedro preso, ¿qué estaba haciendo la iglesia por él? Y la niña esta, cuando yo fui y dio el mensaje, ¿qué pasó? ¿Le cerraron la puerta en la cara? Entonces, ¿qué estaban orando? Señor, libéralo. Padre, haz obra poderosa y libéralo. Saca a Pedro de la cárcel, Señor. Sácalo. En el nombre de Jesús declaramos, Pedro, queda libre en este mundo. En el nombre de Jesús declaramos, se rompen las cadenas. Y el Señor obra, saca a Pedro. No, eso es un fantasma, es el espíritu de él. ¿En qué estamos? Iglesia, necesitamos coherencia espiritual. Si nosotros oramos por un milagro, no nos sorprenda el milagro. Porque entonces, ¿para qué oramos? Yo le creo al Señor por un milagro en este país, hoy y en las elecciones. Yo le digo al Señor, y lo digo con claridad y con todo respeto lo digo: Señor, yo no quiero un gobierno de izquierda en Colombia. Yo no quiero como presidente a una persona que se declara enemiga de Israel, maldice a Israel. Porque es enemiga de Dios, maldice a Dios, es enemiga mía y me maldice a mí. Yo no quiero una persona de ese talante como gobernante de mi país. Y yo te creo a ti, Señor, que eres un Dios de milagros, de prodigios y señales, y guardas a Colombia de un presidente, de un gobierno de esa naturaleza. Pero si es tu voluntad, Señor, que pasemos por ahí, yo la acepto. Si es tu voluntad, perfecta. Pero en cuanto a mí, Señor, yo te pido que nos libres de ese tipo de gobiernos. Y voto en consecuencia con lo que pienso y oro. No he votado, pero ahorita vamos a votar en consecuencia, en coherencia con lo que pienso y oro. Necesitamos ser coherentes. Un cristiano verdadero que ama y teme a Dios no puede estar respaldando a una posición de esa naturaleza. Lo lamento con quien piense por ahí, pero la Biblia a mí me lo prohíbe. Tan claro como eso. La Biblia a mí me lo prohíbe. El que maldice a Israel no puede ser mi amigo. El que es amigo de los enemigos de Israel no puede ser mi amigo y yo no lo puedo respaldar. Sin entrar en otros contextos. Sin entrar en otros razonamientos y argumentos. Solamente lo que la Biblia me enseña, que es el que pesa realmente. Lo político, lo económico, lo social es otro cuento. Estoy hablando de lo que la Biblia enseña. Y a eso nos acogemos. No nos asombremos de los milagros, porque Dios sigue haciendo milagros. Si oramos por un milagro, no nos asombra el milagro. No nos sorprende el milagro. Gocémonos con el milagro. Porque estos hombres se asombraron en gran manera y se maravillaban. No lo podían creer. Y está la calma. Cuando Jesucristo se manifiesta en la vida de nosotros, hay calma. Hay armonía. Hay gozo. Él está pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros. Y Él corre en auxilio nuestro para favorecernos y cuidarnos. Y cuando Él hace presencia en nosotros, necesariamente hay calma, hay paz, como el canto que tantas veces entonamos: paz en medio de la tormenta. Inevitable la tormenta. El mundo está viviendo una tormenta después del COVID. Y lo que viene ahorita por lo que se desprende de Ucrania ni se diga. ¿Ustedes creen que la carestía de vida es consecuencia de las deficiencias de Duque? No, hermano, esas son mentiras. Esto es a nivel mundial. Y no quiero defender el gobierno de Duque, pero es que esto es a nivel mundial, hermano. El problema de los alimentos es a nivel mundial. Hay que ir un poquito más allá de lo local, de lo que nos dicen las redes sociales mentirosas y manipuladas. Uno tiene que pensar un poquito más allá. Esto es a nivel mundial y está escrito en la Biblia. Y vienen cosas más difíciles aún, antes de que la iglesia sea arrebatada. Estamos en el principio de dolores. Eso es lo que la palabra dice. Por eso debemos creerle al Señor de los cielos por un milagro, porque Él sigue haciendo milagros, Él nos sigue guardando. Por eso yo le creo al Señor de los cielos por un milagro en Colombia. Y la historia de Colombia a mí me da razón, porque si el Señor de los cielos no hubiese guardado esta nación, Colombia hace mucho rato se hubiese dividido en 2 o 3 naciones.
Si miramos la historia. No nos asombremos de los milagros del Señor. Creámosle al Señor de los milagros. Démosle la gloria a Él. Démosle la honra a Él. Nosotros pasamos por milagros, tormentas y calma. Pero hermano, hermana, para que tú vivas calma, para que tú vivas bajo la calma, necesitas pasar por una tormenta. Tú no puedes decir que es calma, ni paz, ni sosiego si no has pasado por la tormenta. Necesitas pasar por la tormenta. Necesitas pasar por la dificultad para ver la gracia del cielo manifestándote a tu favor. Porque si la vida fuera una vida de rosas, qué maravillosa vida, ¿para qué Cristo en la cruz? Y la vida puede ser una vida de rosas, pero las rosas también tienen espinas y uno se chuza con las espinas. Y eso duele. No podemos experimentar la calma si no pasamos por la tormenta. Y para ir al otro lado había que pasar por la tormenta. Por eso el Señor se fue a orar cuando nos mandó. Porque Él sabía que venía la tormenta. Por eso el Señor intercede por ti y por mí, porque Él sabe que vienen tormentas adelante. Todos los días nuestros son tormentas, unas más intensas que otras. Todos los días vivimos tormentas, pero al final de la tarde estamos en la calma de la gracia del Señor, porque Él nos ha librado, nos ha guardado, nos ha prosperado, nos ha bendecido, nos ha dado victoria. Tal vez para el pastor Oscar, no sé, digo yo, pastor, ayer en la mañana había una tormenta en su corazón, pero ayer en la noche seguramente había ya paz, porque Dios ya había hablado. Ya Dios había tomado una decisión. Y cuando el Señor decide, pues ya uno reposa, ¿verdad, pastor? En el sentido que el Señor habló, el Señor se manifestó, ahora sigamos adelante a enfrentar el siguiente paso, ¿verdad? ¿En qué posición estamos? ¿No queremos enfrentar tormentas? Entonces no pidas paz, ni armonía, ni calma. Tienes que tener la valentía en la fe de Dios de decir: Señor, yo sé que debo pasar por tormentas para poder conocer tu manifestación de gracia y vivir tu calma, tu paz, tu sosiego. Ahora, no quiere decir esto que tengamos que pasar por situaciones extremas. Hay que saber dimensionar las cosas. Voy a poner un ejemplo con Jonathan, con todo respeto. Jonathan es estudiante en la universidad, estudia contaduría, ¿verdad? Está en su segundo semestre, tercero. En la medida que va avanzando, su carrera se va haciendo un poco más difícil, más compleja, la misma, más exigente, ¿verdad? La carga de responsabilidad es mayor, la expectativa es más amplia, pero asimismo la exigencia es mucho más compleja de los maestros, ¿cierto? Entonces tienen una o dos materias de esas materias que lo ponen a uno a trinar como estudiante, o no, que lo ponen a uno a, aquí saqué 5, pero ahí saqué 2,9, me toca mirar a ver qué hago. Y me esfuerzo, pero como que no sale, ¿verdad? Esa es la tormenta. Para cada estudiante su tormenta es pasar sus parciales, aprobar sus exámenes, mantener su promedio. ¿Me explico? Y así cada uno de nosotros tenemos tormentas en la vida. Y a veces hay circunstancias mucho más fuertes. Unas porque nosotros las buscamos, otras porque el Señor las pone como prueba. Pero no las podemos evitar. No las podemos evitar, hermano. Inevitables son. Y si queremos ver la gloria de Dios y reposar en Él, necesitamos pasar por la tormenta con una certeza: el Señor hizo un milagro en mí, soy nueva criatura. Paso por las tormentas que se presenten, Él está pendiente de mí. Él viene en mi auxilio, en mi socorro y en mi ayuda. Y con Él tendré la calma para poder mirar atrás y decir: he vencido porque el Señor venció por mí. Pongámonos en pie, por favor. Hay que animarnos, iglesia. El que está derrotado y no tiene vuelta atrás se llama enemigo de la justicia y está bajo nuestros pies. Nosotros sabemos para dónde vamos.
y tenemos garantizado el cielo si somos obedientes a la fe y a la verdad. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.